contrato de préstamo de dinero, ¿no? Vamos a ver. Ese contrato de préstamo de dinero tiene las cláusulas que debe contener cualquier contrato. El préstamo de dinero no es un contrato formal o solemne, es decir, no es necesario que se lo haga en documento público, ante notario de fe pública. Se lo puede hacer en documento privado y para mayor seguridad se puede hacer un reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿no? Vale igual, o sea, igual es prueba de la obligación si se lo ha hecho en documento privado o si se lo ha hecho en documento público. Ahora, nace el contrato, o sea, nace la obligación. Y las partes contratantes son el acreedor, el deudor. En el contrato deben estar individualizados por sus nombres completos y otros datos más. Debe estar individualizado también, o debe estar detallado cuánto es el capital que el acreedor está entregando en calidad de préstamo al deudor. Se debe individualizar el tiempo que va a durar el préstamo. Se debe individualizar si se va a cobrar interés, cuánto es el porcentaje que se va a cobrar. Habrá una cláusula que esté dedicada a la garantía, seguramente. Esto también en el contrato estará. Y la última cláusula estará dedicada a la conformidad. Vamos a suponer, las partes se han prestado una X cantidad de dinero y el plazo son 3 meses, ¿no? 3 meses, desde hoy. Ahora, hoy se ha firmado el contrato, ¿no? Hoy se ha firmado el contrato. Pregunta, ¿cuándo comienza a contarse la prescripción? ¿No? Si hoy ha nacido esa obligación, ¿cuándo comienza a contarse el plazo para la prescripción? ¿Cuándo será? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Hoy mismo? ¿Será que hoy mismo ya empieza a contarse el plazo? ¿Desde cuándo corre el plazo de la prescripción? ¿Desde que nace la obligación? ¿Desde que vence el plazo? ¿Desde qué momento creen ustedes que se cuenta la prescripción? A ver, ¿desde qué momento? Hay un compañero Marcos que está bien echadito en su cama que nos diga desde qué momento se cuenta la prescripción. ¿Desde qué momento comienza a contarse la prescripción? ¿Desde que nace la obligación o desde que vence el plazo para el cumplimiento de la obligación? ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Desde qué momento comenzará a correr el plazo de la prescripción? ¿Desde que ha nacido ese contrato? ¿Desde que se ha firmado ese contrato? ¿O desde que vence el plazo? ¿Qué creen? ¿Tienen algún criterio al respecto? ¿Me hacen saber? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde qué momento comenzará a contarse o a correr el plazo de la prescripción? ¿Desde que nace la obligación, es decir, desde que las partes han firmado el contrato, o desde que vence el plazo en ese contrato? A ver, Jacob, ¿desde cuándo crees? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Primeramente, el Día de la Mujer, doctora. Gracias. Igual a las compañeras. Yo creo que, doctora, ¿cómo se llama? Que no se cumple cuando hay la fecha de la obligación. ¿Desde que vence el plazo? Sí, perdón, desde que vence el plazo. Muy bien. Bien, Jacob. Fíjense que en el caso del cómputo de la prescripción, yo les decía, hay que aprender a contar porque la prescripción tiene que ver justamente con el paso del tiempo. Entonces, ¿cómo contamos la prescripción? Para eso tenemos nuestro Código Civil, siempre va a ser nuestro referente el Código Civil, y tenemos el artículo 1493 del Código Civil. ¿Qué dice este artículo 1493? A ver, vamos a leerlo, el artículo 1493. Este artículo regula sobre el comienzo de la prescripción, ¿no? Artículo 1493, comienzo de la prescripción. La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. Esa es una regla acerca del comienzo de la prescripción. O sea, aquí tenemos artículo 1493,
comienzo de la prescripción. ¿Qué significa esto? Comienzo de la prescripción significa desde qué momento comienza a correr el plazo para que se pueda producir la prescripción de una obligación. ¿Qué dice el artículo 1493? Dice, la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer. ¿Qué quiere decir esto? Como decía Jacob, el plazo de la prescripción no se cuenta desde que se firma el contrato, de ninguna manera, porque en este tipo de contratos, si se trata de un contrato de préstamo de dinero, las partes a este contrato lo han sometido a un plazo, ¿no? Vamos a suponer, las partes por mutuo acuerdo han decidido prestarse cierta cantidad de dinero por 3 meses. El artículo 1493 dice que la prescripción comienza a correr desde el momento en que el derecho ha podido hacerse valer. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nace el contrato, hay 3 meses, que ese es el plazo, y es un plazo, y lo hemos dicho cuando hemos avanzado la naturaleza jurídica de la obligación y la teoría ecléctica, que el plazo se fija a favor del deudor, que el plazo es un periodo de espera en el cual el acreedor no puede cobrar la deuda, no puede demandar al deudor que pague. Entonces la prescripción no puede correr desde que nace la obligación, porque ahí el deudor todavía tiene un periodo de espera. El contrato mismo dice, el préstamo es por 3 meses. Entonces el acreedor en esos 3 meses no va a poder cobrar, judicialmente estoy hablando, no va a poder cobrar, no va a poder accionar por la vía judicial para que su deudor le pague, porque tiene que esperar a que vence el plazo. Entonces, hasta que el plazo no esté vencido, todavía no corre la prescripción, porque en ese periodo de tiempo que es el plazo, el deudor tiene todavía la posibilidad, tiene un periodo de espera que corre a su favor. El plazo se presume que está fijado a favor del deudor. ¿Por qué fijado a favor del deudor? Porque en esa etapa que dura ese periodo de tiempo, su acreedor no le va a poder demandar y exigirle el pago. Tiene que esperar a que vence el plazo. Entonces, como ese periodo de tiempo que nosotros llamamos plazo se ha fijado a favor del deudor, pues ahí no corre la prescripción. ¿Cuándo corre la prescripción? Sí, adelante, Julia. Si quería decir algo. ¿Cuándo corre la prescripción o cuándo comienza a correr la prescripción? El artículo 1493 dice la prescripción corre desde que el derecho ha podido hacerse valer. O sea, una vez que vence el plazo, recién el acreedor puede hacer valer su derecho. ¿Cómo puede hacer valer su derecho? Cobrando a su deudor. Voluntariamente el deudor le puede pagar y de este modo extinguiría la obligación. Pero también puede ocurrir que el acreedor le cobre al deudor y el deudor no le quiera pagar y el acreedor lo lleve a proceso. Entonces, ese sería el camino que la ley espera del acreedor, ¿no? Vence el plazo, tu deudor no te paga, puedes accionar judicialmente, es lo que dice, desde que vence el plazo, desde ahí el acreedor podía hacer valer su derecho. Eso es lo que dice el artículo 1493. Dice la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer. ¿El derecho de quién? El derecho del acreedor. ¿Desde qué momento el acreedor podía hacer valer su derecho? Hacer valer su derecho quiere decir acudir si es necesario a juicio demandando al deudor para que le pague. Entonces, ese hacer valer su derecho, que dice el artículo 1493, ha surgido desde el momento en que ha vencido el plazo. Entonces, vence el plazo y desde ahí se comienza a contar el tiempo de la prescripción. Vamos a suponer, hoy vence el plazo, ¿no? Entonces, ya desde mañana, el acreedor puede demandar al deudor porque hoy ha vencido el plazo. Hasta hoy el deudor tiene para cumplir. Hoy no cumple, como ya venció el plazo y el plazo está fijado a favor del deudor, desde mañana el acreedor puede cobrar. Voluntariamente puede exigir que su deudor le pague, que sería lo ideal, pero también si el deudor no le paga voluntariamente, deudor o deudora, el acreedor tiene todo el derecho con su
contrato de acudir a la vía judicial, de accionar judicialmente. Entonces, desde que vence el plazo, desde ahí recién el acreedor puede accionar judicialmente para exigir que su deudor le pague. Si hoy venciera el plazo, desde mañana comienza a correr la prescripción en favor del deudor. Entonces el deudor dice, si mi acreedor no me cobra, para mí mañana ya es un día para la prescripción. Mañana es miércoles. El jueves ya serían 2 días. El viernes 3 días. Sábado y domingo 5 días ya serían. Hasta el domingo ya son 5 días para que la deuda prescriba. Pero así hay que ir contando 5 años, ¿no? Es harto, ¿no? Es harto, aunque no todas los derechos patrimoniales prescriben a los 5 años. También esto lo vamos a ver, ¿no? Entonces, fíjense que de esta manera ese es el comienzo de la prescripción. Entonces, para el comienzo de la prescripción, ustedes un día como jueces o como abogados del deudor, para plantear la prescripción, van a tener que sumar y ver si efectivamente la obligación habría prescrito. ¿Desde cuándo van a comenzar a contar? Desde que vence el plazo, o sea, desde las 0 horas del día siguiente a haber vencido el plazo. Desde ahí empieza a correr el plazo de la prescripción. El deudor estará contando día a día, año a año, mes a mes, año a año, para que pase el tiempo y se pueda liberar de la obligación. El acreedor, por su parte, tiene siempre abierta la vía judicial, puede acudir a la vía judicial. Tenía 5 años para acudir a la vía judicial, y por eso decíamos que la prescripción lo que castiga es la inacción de parte del acreedor, ¿no? Después tenemos aquí el artículo 1494 que dice cómputo de la prescripción. La prescripción se cuenta por días enteros y no por horas, cumpliéndose al expirar el último instante del día final. Esto también está bien que el código lo diga, una vez que comienza a correr la prescripción, cómo se cuentan los días, ¿no? La prescripción se cuenta por días enteros, no por horas, ¿no? Que hay personas que en esto también son bastante obsesivas, ¿no? Porque dicen, ¿qué días se cuentan? A ver, si contamos días hábiles, pues esa obligación, en lugar de prescribir a los 5 años, pues vamos a hacerla prescribir a los 7, ¿no? No se cuentan los solo días hábiles, o sea, todos los días cuentan a los efectos de la prescripción, todos los días, sean días hábiles, sean días feriados, igual se cuentan, o sea, se cuentan por días enteros, así se cuenta la prescripción, no se cuenta por horas, ¿no? Cumpliéndose, dice, al expirar el último instante del día final. Entonces, estas reglas sobre el comienzo de la prescripción, sobre el cómputo de la prescripción, lo tenemos que tomar muy en cuenta, porque nosotros como abogados tenemos que saber desde qué momento comienza a correr la prescripción. Solo así podemos defender bien a nuestro cliente, ¿no? Si realmente la obligación habría prescrito. A ver, ahora sí, si ya me pueden habilitar la función de compartir pantallas, les agradecería. Vamos a continuar ahora. ¿Doctora? Sí, adelante. Doctora, muy buenas noches y felicidades en el Día de la Mujer, doctora, también. Gracias. Gracias. Tenía una duda, doctora. Bueno, le cuento un caso, ¿no? De un familiar donde hace 20 años que está con anotación preventiva por la deuda de un banco, doctora. En el caso de él, ha pagado la deuda. Lo que no ha pagado ha sido los gastos de un proceso que el banco le había estado haciendo, ¿no? Cuando él había fallado en sus cotas, y está con anotación preventiva por los gastos del abogado, en este caso, doctora. ¿Eso se considera parte de la deuda, doctora? No sé, esa duda tenía, no sé si es que es oportuno preguntar eso, doctora. Gracias. No, está muy bien la pregunta. ¿Cuál es su nombre, compañero, primero? Porque me aparecen 3 H's nada más. Ya, perdón, doctora. Mi nombre es Hernán Conde Vizcarra, doctora. Hernán, un gusto. Hernán Conde. Bien. Hernán, sí, cuando una cosa es que te cobren extrajudicialmente y otra cosa es que te cobren por la vía judicial. Cuando a un deudor o deudora se le cobra extrajudicialmente,
La única obligación que tiene el deudor o deudora es pagar, si es una deuda de dinero, capital más intereses, si los intereses estuvieran devengados, ¿no? Esa es su única obligación. Ahora, cuando te demandan y ya por la vía judicial tú tienes que pagar, sí se te suman otros conceptos más, como lo que manifiesta Hernán, o manifiesta compañero Hernán, porque está muy bien el ejemplo que ha puesto, ¿no? En el caso de un deudor o deudora que le exigen el cobro por la vía judicial, no solamente le exigirían que pague el capital, ¿no?, sino también le exigirían que paguen los intereses. Esto diríamos, pero es su obligación, al final era su obligación antes de que lo lleven a juicio, y en juicio obviamente va a seguir siendo la obligación pagar capital más intereses. Pero a esto se le suman otros conceptos. ¿Qué conceptos más se le suman aparte por la vía judicial? Se le suman las costas del juicio. ¿Qué son las costas del juicio? Todos los gastos que se han erogado en ese proceso judicial. Formularios, no sé, las hojas de citaciones, notificaciones, informes, todo eso se suma como costas del juicio. Pero además, y ahí se van agregando otros conceptos, también incluye los honorarios del abogado, ¿no? Si era un banco, el banco no pierde nada, se hace pagar hasta los honorarios de su abogado, pese a que, claro, el abogado trabaja para el banco le paga un sueldo, pero el haber ido a juicio y haber cobrado la deuda por la vía judicial hace que se sumen esos conceptos más. Entonces, si bien es cierto que esta persona puede haber pagado ya la deuda y haber extinguido la obligación, pero en este caso su obligación ya se ha agrandado mucho más, porque si todavía subsiste el hecho de que no haya pagado costas del juicio y honorarios profesionales, pues me imagino que ese es el motivo por el cual se ha mantenido esta anotación preventiva sobre sus bienes. ¿Hace cuánto tiempo se habrá dictado la sentencia en este caso, Hernán? Más o menos. Doctora, en el caso de este caso no se ha dictado sentencia, se ha quedado a medias en este caso el proceso. Justo cuando se estaba haciendo la tercera notificación, en ese momento es donde se han enterado de que le estaban haciendo un proceso el banco. Hasta ahí ha quedado el proceso, doctora. Pero o sea, este proceso no ha concluido todavía. No, doctora, ha quedado ahí y el banco ya ha desaparecido. Es el Banco Los Andes, no sé si es que usted tiene... Sí, alguna vez he escuchado del banco. Sí, ese banco lamentablemente ya ha desaparecido, ¿no? Y creo que tiene un representante legal, sigue, pero... ¿Y hace cuántos años le habrán hecho la anotación preventiva, no? Eso es en el 2003, 2004, doctor. Bueno, porque la anotación preventiva, según nuestro Código Procesal Civil, tiene una duración de 2 años. Vencido este término, se puede renovar la anotación preventiva por 2 años más y después ya no tiene efecto la anotación preventiva. Entonces, si esta anotación preventiva es de hace más de 4 años, digamos, ya se podría acudir ante el juez y pedir que se levante la anotación preventiva, porque a veces la anotación preventiva no se levanta automáticamente por haber pasado el tiempo, sino que es la autoridad que ha determinado esta medida la que tiene que pedir que se levante esta medida. Entonces, ya debe estar vencido el término, compañero Hernán, porque como le digo, tiene una duración en el tiempo. Nadie puede tener anotado preventivamente sus bienes eternamente, no se puede, porque esa es una medida, ¿no?, que es un gravamen a los bienes del deudor, y un deudor o deudora no puede tener eternamente grabados sus bienes, más aún si quien le cobra es una persona colectiva que en la realidad ya no existe o ya se ha disuelto, ¿no? Desde ese punto de vista, me parece que tendrían que verificar si efectivamente sigue anotado preventivamente, y si sigue anotado preventivamente, buscar quién era el juez que ha dispuesto esa medida y pedir que se levante esa anotación preventiva en vista de que ya ha transcurrido el tiempo que la ley establece. Ese es mi criterio, compañero. Tendrían que verificar eso. Gracias, doctora, le agradezco mucho. Gracias.
No hay por qué, compañero. Bien, esto es lo que decíamos, ¿no? Comienzo de la prescripción, cómputo de la prescripción. Ahora vamos a referirnos al régimen legal de la prescripción. ¿A qué se refiere este punto del régimen legal de la prescripción? Está regulado en el artículo 1495, es bastante breve, dice, no se puede modificar. No me salí, mira, tantos juegos, papi. No se puede modificar, dice. ¿Dónde está? No. Juegos, aquí está. A eso. Entonces, les decía, este régimen legal de la prescripción está regulado en el artículo 1495, dice, no se puede modificar el régimen legal de la prescripción ni prescindir de él bajo sanción de nulidad. ¿Qué significa esta redacción? Porque solamente esa es la redacción del artículo 1495. No se puede modificar, dice, el régimen legal de la prescripción ni prescindir de él bajo sanción de nulidad. Podría ocurrir que las partes, cuando hacen nacer la obligación, sobre todo en las obligaciones que nacen de los contratos, a alguien se le ocurra, a alguna de las partes o a sus abogados se le ocurra decir, pondremos una cláusula donde podamos decir que entre nosotros no va a correr la prescripción, ¿no? O sea, yo te puedo cobrar cuando vence el plazo, pero si tú no me pagas, hasta que me pagues no va a correr la prescripción. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo también estoy de acuerdo. Entonces, en el contrato de préstamos de dinero le vamos el abogado, tal vez hasta puede haber alguien que sugiera que diga, pondremos una cláusula donde diga que entre ustedes, acreedor y deudor, no va a correr la prescripción. Eso significa que por acuerdo de partes, fíjense, las partes en el contrato están diciendo que entre ellas no va a correr la prescripción. O decir, la deuda entre nosotros no va a prescribir a los 5 años, nosotros vamos a poner que prescriba a los 6 años, ¿no? Eso significa modificar el régimen de la prescripción. Entonces, la prescripción es un instituto jurídico de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Las partes no pueden modificar a la prescripción, tampoco pueden renunciar a a la prescripción. No pueden decir en un contrato entre nosotros no va a haber prescripción, en esta obligación no va a existir prescripción, o lo vamos a modificar, la deuda que prescribe a los 5 años lo vamos a hacer prescribir a los 2 años entre nosotros por acuerdo de partes. Sí, pero el acuerdo de partes, así está estipulado en un contrato, y así efectivamente acreedor y deudor se hayan puesto de acuerdo, no significa que tiene valor. O sea, no todo lo que está por escrito en un contrato vale. ¿Por qué? Porque este artículo 1495 nos dice que si esto se llegara a hacer, la sanción es la nulidad. O sea, no va a producir efectos ese acuerdo, esas partes del contrato en las cuales los contratantes han decidido, por ejemplo, que entre ellos no corra la prescripción o modificar los plazos de la prescripción. Por eso es que el artículo 1495 nos dice régimen legal de la prescripción. La prescripción está regulada por la ley y un contrato no puede cambiar una ley, no se puede. Aunque las partes estén de acuerdo, no se puede modificar lo que ya está establecido en la ley. Así estén de acuerdo los contratantes, ¿no? Bajo sanción de nulidad. Si alguien dice, no, en el contrato hemos quedado así, eso es nuestro acuerdo, él estaba de acuerdo, yo estaba de acuerdo y por eso lo hemos puesto en una cláusula, nuestro abogado nos hubiera dicho que no se puede hacer, pero no nos ha dicho nada, es más, ahí está el sello del abogado y listo, pero bueno, esto está mal porque es un instituto de orden público que está regulado en el Código Civil y que por acuerdo de partes no puede ser modificado de ninguna manera. Entonces ahí hay que tomar en cuenta esta norma del artículo 1495 del Código Civil. Ahora, hace rato decíamos, una vez que empieza a correr la prescripción, se cuentan todos los días, ¿no? No hay aquí que no días feriados, ¿no? No, se cuentan todos los días, corren para los efectos de la prescripción. Todos los días se cuentan, ¿no? Pero en este periodo de tiempo donde el deudor viene contando día por día, mes por mes, año por año, porque para el deudor tal vez sea muy importante el paso del tiempo y que su acreedor no le esté cobrando, ¿no? El deudor seguramente va a estar contando ahí
y va a estar ahí moviendo sus manitos pensando que ya ha ganado todo y que pues ni modo, ya lo ha vencido a su acreedor y que pronto la obligación va a quedar prescrita. En este periodo de tiempo, desde que vence el plazo de la obligación y comienza a correr el término de la prescripción, pueden ocurrir dos figuras. Una es la suspensión de la prescripción y otra es la interrupción de la prescripción, ¿no? ¿En qué consisten estas figuras? Se pueden presentar en este periodo de tiempo. Cuando el deudor viene contando día a día, mes por mes, año por año, y ya está feliz de que se va a producir la prescripción y luego ya no va a tener que pagar nada a su acreedor, puede ocurrir la suspensión de la prescripción. ¿En qué consiste la suspensión de la prescripción? Consiste en que ese tiempo que venía ganando el deudor para beneficiarse de la prescripción, vamos a pensar que, poner un ejemplo, por ejemplo, ya han pasado 3 años, ya el deudor ha contado 3 años y dice 2 años más, listo, la obligación se extingue, ¿no? 2 años más, porque el abogado le ha explicado bien que los derechos patrimoniales se extinguen por prescripción a los 5 años. Entonces está contando, ya contó 3 años. A los 3 años ocurre algo, que son estos casos que enseguida vamos a mencionar, ¿no? En los cuales no corre la prescripción, ¿no? Entonces, a eso se llama la suspensión de la prescripción. Ese tiempo que venía ganando el deudor para beneficiarse con la prescripción se suspende. O sea, ya está en 3 años, ocurre algo y el plazo ya no corre. Y luego desaparece esa causa que suspende la prescripción y el plazo vuelve a correr nuevamente. Y ese tiempo que ya había ganado el deudor no lo pierde en la suspensión de la prescripción, no lo pierde. Ese tiempo se va a sumar al periodo de tiempo que va a venir después, ¿no? Pero mientras hay esa causa, enseguida vamos a ver cuáles son, no corre la prescripción, no cuenta. Pero también el tiempo que ha ganado el deudor tampoco desaparece, se mantiene ahí para beneficiarse luego con la prescripción. Entonces, aquí dice suspensión de la prescripción, es el efecto previsto por ley en el cual el tiempo que viene ganando el deudor a su favor para beneficiarse de la prescripción se suspende por una causa que se haya establecida en la ley. Mientras existe esta causa, el término de la prescripción se suspende y esto de beneficiar al acreedor, porque ese tiempo, mientras haya esta causa, no va a correr la prescripción. Para que una vez que haya desaparecido la causa, el tiempo vuelva a correr nuevamente, sumándose al periodo de tiempo anteriormente transcurrido. Entonces, la suspensión de la prescripción favorece al acreedor, al deudor no le favorece, pero tampoco es que le perjudica mucho, porque ese tiempo que ya había ganado el deudor para beneficiarse con la prescripción no lo va a perder, va a estar ahí. Solo que cuando empiece esta causa, el tiempo no va a correr. Una vez que la causa que ha motivado la suspensión de la prescripción desaparece, otra vez va a correr el tiempo, pero ese tiempo que ya había ganado el deudor se va a sumar al periodo que ahora va a continuar nuevamente a correr. El artículo 1502 nos dice cuáles son esos casos en los cuales se suspende la prescripción. O sea, la prescripción no corre, dice, 1. Contra quien reside o se encuentra fuera del territorio nacional en servicio de la República hasta 30 días después de haber cesado en sus funciones. Fíjense que no es el hecho de decir yo estaba en España y soy acreedor, estaba en España, estaba trabajando y lamentablemente no podía venir a cobrar la deuda. Entonces, como yo resido en el extranjero, un tiempo he residido en el extranjero, vivía allá, trabajaba allá, pues para mí no corre la prescripción. No es así. O sea, la norma es clara. Contra quien reside o se encuentra fuera del territorio nacional, pero en servicio de la República. Si una persona se va a trabajar, está en Estados Unidos, a Inglaterra, Italia, no sé, tantos países que la gente elige a veces para irse a trabajar, si no está en servicio de la República, eso no es motivo para la suspensión de la prescripción.
para esas personas igual va a correr la prescripción. Solamente no correría para quien se encuentra, dice, fuera del territorio nacional, residiendo fuera del territorio nacional, pero que está en servicio de la República, un embajador, por ejemplo, ¿no? Para esa persona no va a correr la prescripción hasta 30 días después de haber cesado en sus funciones. Luego dice, contra el acreedor de una obligación sujeta a condición o día fijo hasta que la condición se cumpla o el día llegue. Esto tiene que ver con los contratos condicionales. Hay contratos en los cuales no es muy común esto, no es muy común que existan contratos condicionales, pero si un contrato está sujeto a una condición, pues la prescripción no corre hasta que la condición se cumpla o el día llegue, dice. Contra el heredero con beneficio de inventario respecto a los créditos que tenga sobre la sucesión. Hemos explicado esta forma de aceptar la herencia, que es la aceptación de herencia con beneficio de inventario, ¿no? Entonces, contra el heredero con beneficio de inventario respecto a los créditos, si el heredero es acreedor con respecto al causante, por ejemplo, pues no corre la prescripción, se suspende la prescripción. Entre cónyuges no corre la prescripción. Mientras sean cónyuges, no corre la prescripción. Respecto a una acción de garantía hasta que tenga lugar la evicción y en los demás casos establecidos en la ley. Entonces, una vez más, ¿no? Durante el tiempo que está transcurriendo para que el deudor se pueda beneficiar y amparar en la prescripción de la obligación, se pueden presentar estas dos figuras. Primero, la suspensión de la prescripción, que significa que por una determinada causa, el tiempo que venía ganando el deudor para beneficiarse con la prescripción se va a suspender, no va a correr mientras dure esa causa. Una vez que la causa desaparezca, el término de la prescripción va a volver a correr sumándose al periodo de tiempo que ya había ganado el deudor, ¿no? Los casos en los cuales no corre la prescripción están establecidos en el artículo 1502 del Código Civil. Ahora, otra figura que se puede presentar es la interrupción de la prescripción. ¿A qué se refiere esta interrupción de la prescripción? Una cosa es la suspensión, otra cosa es la interrupción. La interrupción le favorece totalmente al acreedor, le perjudica al deudor. Porque aquí el deudor viene ganando tiempo para beneficiarse con la prescripción. ¿Y cómo viene ganando tiempo? Con que su deudor no le demande para cobrarle la deuda, ese es el tiempo que viene ganando el deudor. O sea, el deudor está rezando para que el acreedor no le demande, para que no despierte el león y vaya ante la justicia y le demande, ¿no? Porque si el acreedor le demanda, chao, ya no hay prescripción, ya se borra todo ese tiempo que había ganado. Entonces, la interrupción de la prescripción es aquel efecto que está establecido en la ley por el cual el tiempo que viene ganando el deudor para beneficiarse con la prescripción desaparece totalmente. Por ejemplo, en el ejemplo anterior decíamos que el deudor está esperando ya 3 años, ya ha corrido el término de la prescripción, 2 años más y se va a liberar de la obligación. Está contando día a día, mes a mes, año a año, pero ya ganó 3 años. Entonces ocurre algo, el acreedor hace algo, porque esto de la interrupción de la prescripción tiene que ver mucho con el accionar del acreedor. El acreedor hace algo que interrumpe la prescripción y ese tiempo que había ganado el deudor contando día a día va a desaparecer totalmente. Y si el deudor quiere que la deuda prescriba, va a tener que comenzar a contar otra vez desde 1, 2, 3 y así, ¿no? Sucesivamente. ¿Qué actos del acreedor interrumpen la prescripción? Fíjense cómo la interrupción realmente le favorece mucho al acreedor, le perjudica al deudor. Pero al final decimos el deudor está obligado a cumplir, ¿no? Es quien en una obligación tiene el deber jurídico de cumplir. Entonces, quizá no sé si valga la pena pensar que el pobre acreedor ya estaba ganando 3 años y este acreedor ha hecho algo, pobre deudor, ¿no?
y ahora el deudor va a tener que empezar a contar otra vez desde uno, ¿no? Bueno, ¿qué casos interrumpen la prescripción? Los siguientes. Ahí también les va a pasar, ¿no? Que algún cliente les va a buscar o alguna cliente y les va a decir, doctor, fíjese, con este contrato tengo, aquí está el documento privado, con mi deudora hemos hecho el reconocimiento de firmas y rúbricas ante notario, ahora resulta que no me paga y me he enterado que si dejo pasar más años ya no voy a poder cobrar. Entonces el abogado revisará el documento, dirá cuándo ha nacido la obligación, cuánto era el plazo, cuándo ha vencido el plazo, porque desde ahí corre ya la prescripción, y le dirá, bueno, usted ya ha pasado 4 años, ya está a punto de llegar esta obligación a los 5 años y no le ha demandado en todo este tiempo. Lo primero que le va a preguntar el abogado, no le ha demandado para cobrarle. Y hay gente que te responde así, doctor, no me acuerdo si le he demandado o no le he demandado. No, pero tiene que acordarse. ¿Le ha demandado o no le ha demandado? Si han pasado tantos años, doctor, que no me acuerdo. ¿No? Creo que no le he demandado. Ya cree, fíjate, ni siquiera está seguro, ¿no? La persona no está segura si le ha demandado o no le ha demandado. Creo que uno se debe acordar si ha demandado a alguien, porque no todos los días demandamos a la gente, ¿no? Entonces, vamos a suponer que dice, no he demandado que me pague, nada, no he hecho nada, pero sí le he insistido. Ya sabemos que esas insistencias de pagame, cuándo me vas a pagar, cumplime, esas insistencias no valen ante la ley. Lo único que vale ante la ley es la acción judicial, ¿no? Entonces aquí, el abogado, ¿cómo va a interrumpir esa prescripción? Porque aquí ya su deudor ya ha ganado 4 años. Y le va a decir, ¿no? Su deudor está esperando por meses para que usted no haga nada y luego ya no le va a poder cobrar, ya no le va a poder, ni siquiera le va a tener la obligación de pagar. Efectivamente, las deudas prescriben. Entonces, ¿qué hay que hacer? Actuar por la vía judicial, actuar de forma urgente. Lo que no ha hecho el acreedor ahora lo va a tener que hacer. Entonces ahí el abogado le va a decir, aquí tiene su documento privado de préstamo de dinero, más su reconocimiento de firmas y rúbricas que han hecho ante notario. Hay que iniciar un proceso ejecutivo, que es un proceso para cobrar deudas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Hay que presentar una demanda ejecutiva. Eso es la demanda que busca cobrar una deuda. Vamos a presentar con este documento una demanda ejecutiva. Ya, presentan la demanda. Ya está con eso, ¿no? Se presenta la demanda, el juez admite la demanda, el juez civil, si es que con la demanda tiene todos los requisitos que manda el artículo 110 del Código Procesal Civil, el juez admite la demanda, pero falta algo, ¿no? Porque no con eso ya ha interrumpido la prescripción, ¿no? Falta interrumpir bien, ¿no? No solamente es presentar la demanda y que el juez admita la demanda, sino lo importante es que el deudor se entere. Eso es lo importante, porque a eso no llegan muchos. Otros presentan la demanda y le dicen, bueno, ya está, ahora sí, tranquila señora, ya está, ya no va a poder prescribir la deuda. Si quiere que la deuda prescriba, ya le hemos borrado de plano sus 4 años que venía ganando. No es así, no es así. No basta con presentar la demanda, porque el deudor ¿en qué momento pues va a asumir defensa si no se ha enterado? Derecho a la defensa, hay derecho a la defensa, es constitucional eso. Entonces hay que hacerle saber al deudor. Y aquí dice, hay que notificarle, dice el artículo 1503 de nuestro Código Civil. Aquí les voy a leer yo, artículo 1503, interrupción por citación judicial y mora, dice. 1. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificado a quien se quiere impedir que prescriba. O sea, hay que notificarle al deudor. El deudor tiene que enterarse que su acreedor le está demandando. Y si ya le ha notificado, con eso recién ha interrumpido la prescripción. Ahora, si su deudor contesta, no contesta la demanda, ¿qué importa? Pero ya ha interrumpido la prescripción. Y ha hecho desaparecer todo ese tiempo que el deudor venía ganando para beneficiarse
con la prescripción, solo si le notifican, no solo presentando la demanda, que como les digo, muchos se quedan ahí, presentan la demanda y dicen al cliente, ya está interrumpida la prescripción, no te preocupes, ahora ya con calma podemos hacer el proceso, pero ya lo hemos interrumpido. No es cierto, lo interrumpen cuando presentan la demanda, el juez admite y se lo cita al deudor, y recién ahí lo interrumpen porque el deudor tiene que anoticiarse, se tiene que conocer que le están demandando. Si no le notifican, la prescripción no va a seguir corriendo. Así que eso hay que tomar muy en cuenta. Ese es un caso por el cual se puede interrumpir la prescripción. Ustedes como abogados lo van a tener que hacer porque en algún momento les va a tocar ver algún caso de algún cliente que les va a buscar y les va a decir, doctorita, ayúdenme por favor, me han dicho que esta deuda ya va a morir y no sé cómo hago para que no prescriba. Y ahí ustedes van a tener que urgentemente presentar la demanda, urgente, ¿no? Sobre la marcha, ya. Y tratar de redactarla bien para que el juez no observe, porque si el juez observa previamente, cúmplase con lo dispuesto, ¿sabes? Cuando el juez hace observaciones a la demanda, que significa que a esa demanda le falta algo o muchas cosas, todavía hay que subsanar eso. Y hasta que se subsane y otra vez ingrese a que el juez lo vea si realmente está bien ya la demanda, recién el juez lo va a admitir, hasta eso puede pasar más tiempo. Entonces aquí lo importante es no perder tiempo, ¿no? Bien. Después, otro caso por el cual se interrumpe la prescripción. Aquí nos dice el artículo 1503, la prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto, fíjense, por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor. O sea, la prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor. De ahí muchos dicen, muchos, yo más lo he visto, yo lo que he visto siempre es interrumpir la prescripción por la vía judicial, siempre, casi siempre, porque ahí todavía hay un tiempo para intentar interrumpir la prescripción, pero también se puede interrumpir la prescripción, dice, por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor. Si el acreedor pide que el juez lo declare moroso a su deudor, con eso está interrumpiendo también la prescripción, pero hay que hacerle saber al deudor, siempre eso, hacerle saber al deudor. Pero cuando ya el tiempo apremia, ¿no? Me acuerdo desde las épocas en que pasaba Derecho Civil, que mi docente nos decía, ¿qué pasa si el cliente les busca hoy y mañana ya prescribe la obligación? Hasta que se presente la demanda ya va a prescribir, ¿no? Ya va a prescribir, porque ni modo que mañana presente mi demanda y mañana mismo ya el juez lo admita y mañana mismo lo cite al deudor. Ya no hay tiempo, ya no. O sea, hoy nada más existe como plazo y ya no hay más. Mañana prescribe la deuda. Solo hoy cuenta. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Ahí aplicaríamos el artículo 1503, párrafo 2, que dice la prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor. No hay tiempo para hacerle declarar moroso por la vía judicial, porque eso va a demorar también. Entonces, ¿qué hacemos? Una carta notariada. Tendríamos que acudir a un notario de fe pública, llevar el documento, que el notario redacte la carta notariada dirigida al deudor, pidiéndole que pague la obligación, y el notario tener que hacer saber, o sea, notificarle al deudor. Tiene que enterarse el deudor, si no se entera no sirve de nada, ¿no? Y de esta manera se habría interrumpido la prescripción. Con respecto a la carta notariada, es un mundo entero, ¿no? Los notarios al menos lo conocen con más detalle, pero es peligroso, porque hay jueces que a veces dicen, no, esto no está bien hecho, esto se ha hecho mal, o no se ha hecho en horas que se debe notificar a una persona, no lo quieren hacer valer, y hay otros que sí, si uno lo fundamenta bien eso, puede tal vez lograr que todavía la obligación reviva, todavía se salve esta obligación, pero habría que fundamentarlo bien, ¿no? Eso.
y a veces no lo aceptan, otras veces si se fundamenta bien el juez lo acepta no porque lo dice la ley, el juez acepta todo. A veces el juez es reacio, dice no, la carta notariada es extrajudicial. Obviamente lo hace un notario de fe pública y el notario de fe pública da fe de su actuación, de que ha entregado la carta notariada, pero de todos modos se presta siempre a discusión lo de la carta notariada, así que solo habría que utilizarlo cuando exista una necesidad urgente, o sea, cuando el ejemplo que les he puesto, mañana ya opera la prescripción, solo se tiene el día de hoy. Ahí recién, porque ahí ya las papas se están quemando. Ahí es urgente interrumpir la prescripción. No alcanza el tiempo para interponer demanda. Entonces ahí sí o sí, con la carta notaria y luego pelearla ante el juez. No hay otra manera de hacerlo. Antes de concluir la clase, mil gracias a los que están, como siempre les digo. Mil felicitaciones, queridas compañeras. Quería decirlo al principio de la clase, pero había muy poquitos que estaban, muy pocas compañeras y compañeros. Felicidades a cada una de ustedes, compañeras, de corazón. Espero que la hayan pasado bien y que no solamente este día sea un reconocimiento para ustedes, para todas, ¿no? Sino que siempre podamos vivir armoniosamente. Yo parto de eso, muy respetuosa, porque a mí así me han educado. Nunca, difícilmente me enojo, no me enojo mucho. A veces, alguna vez sí, pero poco, ¿no? Entonces, mientras haya respeto entre varones y mujeres, me parece que estaríamos nomás todavía como sociedad siendo rescatable, pero mientras vemos en la televisión todos los días que matan mujeres, pues es una lástima cómo nos llevamos, cómo nos vemos, a veces hay mujeres a las cuales se les ve siempre como objeto que es mío, es de mi posesión, es de mi propiedad, y por eso también se llegan a esos extremos tan grandes como los crímenes. Así que sigan adelante, compañeras, ya han elegido esta carrera y les falta muy poco, así que les deseo lo mejor, y lo mismo a sus compañeros varones, a sus mamás, hermanas, hijas. Siempre tenemos una amiga, una pareja. Mil felicidades y bueno, nos vemos el día jueves. Que les vaya muy bien. Chao, compañeros. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, que tenga una buena noche. Hasta luego, doctora.